¿Qué opinaría usted si uno de sus hijos resulta ser que no lo es? Y después de pasar algunos años con él, de haberlo tenido recién nacido en sus manos, de haberlo criado, amamantado, de haberlo tenido a lo largo de esos años, usted descubre que no es suyo. Pues esa historia, que pareciera que fuera algo de película, sucedió en la vida real hace un poco más de un mes en Perú, donde dos madres descubrieron que sus hijos fueron intercambiados el día que nacieron en el hospital, y durante más de 6 años ellas pensaban que los hijos que tenían eran sus hijos. Ahora, es una gran tragedia. Usted imagínese esa situación en la que realmente descubre por azar, entiendo por la historia que estoy leyendo, que una de las madres estaba solicitando una compensación, una especie de pensión alimentaria para uno de sus hijos, y el Estado le pidió una prueba de ADN. Es ahí cuando descubre que no es su hijo. Y cuando hacen la investigación, resulta ser que en el hospital donde dio a luz a su hijo, le habían intercambiado su hijo por otro niño de otra madre que también ese día había dado a luz a otro niño. Dos familias que en ese día, pensando una historia, creando una historia, resulta que se rompieron. Hay que ver las imágenes cuando el Estado les obligó a entregar a sus hijos, porque eran sus hijos. Hasta ese momento eran sus hijos. Eran hijos pensados que habían nacido de ellas y criado de ellas. Y sin embargo, al momento de entregarlos, ya por el Estado no eran sus hijos, porque valía más la prueba de sangre. Era una cuestión de sangre. Prevalece en el Estado, en nuestra sociedad occidental, todavía el peso del hecho de ser de una rama familiar, de un ADN, de una sangre. Esto puede tener muchas aristas. Por supuesto que es realmente un lugar para poder, reflexionar la ética y la moral con la que ha pasado toda esta situación. Desde el momento en que se atendió a estas madres recién dadas a luz, cómo se intercambiaron esos niños y luego cómo son obligadas a devolverlas, a pesar de que el corazón de estas madres, el corazón de estos niños, no les pertenecía a la sangre, les pertenecía a la familia donde estuvieron. El lazo que les unía no era el lazo de la sangre, era el lazo de la familia, era el lazo de quien estuvo con él, quien les crió. Ese lazo estaba ahí pendiente. Entonces, leyendo un poco lo difícil que es esta situación. Porque sí, la ley te somete a un intercambio, porque no es tu hijo y tienes que recibir a tu hijo. Pero ¿y qué pasa con estos niños? ¿Qué impacto psicológico van a tener por el hecho de que las madres y los padres y la familia que ellos pensaban que tenían ahí ya no lo son? O por lo menos no en los términos que estaban acostumbrados. No quiere decir que lo van a perder. No sé cómo estas familias llegarán a algún acuerdo, supongo, para que no se pierda ese lazo, porque es demasiado doloroso y el impacto es profundo. ¿Qué va a pasar con la identidad de estos niños? ¿Qué es lo que pesa en esta situación real que sucedió en Perú, pero puede haber sucedido en cualquier parte del mundo? ¿Cómo se les explicará esta situación? ¿Cómo podrán procesar y sentir este desgarramiento de haber sido separados de esta forma? Y la pregunta que realmente toca profundamente: ¿qué pesa más, la sangre o el amor? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Entrega a ese niño? ¿No lo entrega? ¿Qué haría? Ahí se los dejo.